está amaneciendo. El sol rojizo de la primavera se cuela por los cristales, dibujando formas extrañas en las paredes. En la calle cantan los pájaros, alborotados e impacientes por construir nuevos nidos. Son los mismos pájaros que llenaban de trinos las calles y los parques infantiles antes de que este terrible acontecimiento tuviera lugar. Mi casa está situada a la salida del pequeño pueblo de labradores, pero gracias a que las comunicaciones han continuado funcionando y a Internet, me he mantenido informada de los últimos acontecimientos. El panorama es desolador. Las grandes ciudades parecen fantasmas escapados de una película de terror. Y a pesar de este terrible caos, los pájaros siguen cantando y las flores se abren en una explosión de coloridos fascinantes. El ser humano es extraño y polémico a un mismo tiempo. El dueño de la cara y de la cruz de su propia alma. El gran señor de la peligrosa arma llamada inteligencia. En este nuevo siglo ha llegado a la cúspide de la sabiduría a su propio exterminio. Demasiado dinero invertido en empresas que no quitan el hambre a los desgraciados que caminan por el mundo con los huesos transparentándose bajo la piel. Pero el avance científico ha sido todo un éxito. Al fin han descubierto la vida tan ansiada. Después de innumerables viajes espaciales, el ser humano se ha condecorado a sí mismo con la medalla triunfadora, la vida alienígena. No es vida como la nuestra, pero no deja de ser vida. Todos están excitados con el gran acontecimiento. Las bacterias encontradas en el líquido que parece agua, como la que corre por nuestros mares y ríos, ha desatado las felicitaciones entre los miembros de la comunidad de científicos de todo el mundo. Ahora viene la parte más interesante, la investigación exhaustiva. Se trata de una especie de bacteria totalmente desconocida. Debido a esto, han de hacerse innumerables pruebas para descifrar su forma de ser y actuar. Todos los países del mundo se han reunido para contribuir al gran avance que supone una nueva y extraña forma de vida. Pero esta noticia no debe salir de los círculos de investigación hasta que todo esté bien atado. Será una noticia sin precedentes para todos los pueblos del mundo. La delicada empresa de esta investigación se ha encargado a los científicos más prestigiosos del mundo y se mantendrá en estricto secreto. A medida que pasan los días, se van sucediendo los experimentos. El fin a alcanzar vale la pena. Se han utilizado diversos animales de laboratorio, retenidos en cautividad a tal fin. Curiosamente, la extraña bacteria no parece estar de acuerdo con los huéspedes asignados y no muestra
resultado alguno. Tras una nueva reunión de los grandes hombres de ciencia, se ha tomado una importante decisión: implantarla en una cepa de virus muy conocida en la Tierra. La mutación ha sido un éxito. Se ha inyectado en algunos ratones de laboratorio especialmente escogidos para este fin. Tras varias semanas, se realiza una nueva prueba, en esta ocasión con Rosita, la mona que está encerrada en la jaula de la izquierda. El animal, tras tener unas horas la mezcla inyectada en el cuerpo, ha empezado a comportarse de forma extraña. No parece el mismo animal. Han dejado de brillarle los ojos ante la vista del plátano que recibe como premio por colaborar en el trabajo. Ahora, en su mirada, hay un punto de inteligencia. La auxiliar del laboratorio la mira detenidamente y Rosita esboza una sonrisa. Es como si comprendiera el significado de esa mirada. La joven se acerca a ella para contemplarla más detenidamente. Es entonces cuando Rosita la agarra del cabello con fuerza inusitada y se apodera de las llaves de la jaula. Después le propina un tremendo golpe en la cabeza y la tira al suelo como un fardo. El animal ha dejado de ser un inocente primate para convertirse en un ser de elevada inteligencia. Se las ha ingeniado para salir a la calle y escapar del lugar de interminables pruebas y experimentos. Rosita corre como alma que lleva al diablo, movida por algo que bulle en su torrente sanguíneo. Con cautela se interna en el bosque cercano al laboratorio y espera su oportunidad. No tarda en aparecer un ciclista que todas las mañanas pedalea por el camino de tierra entre los árboles. De pronto, algo cae como una furia sobre el desgraciado sin darle tiempo a reaccionar. La muerte es repentina y Rosita huye como alma que lleva al diablo. Han pasado varios días hasta que el cuerpo ha sido descubierto. Lo han transportado hasta el lugar donde se practican las autopsias para averiguar las circunstancias de la muerte. En esos momentos comienza la tremenda desgracia que se cernirá sobre el mundo y la humanidad. El forense, a pesar del extremado cuidado y esmero, no puede evitar que el virus se hospede en el interior de su cuerpo. De esta forma viaja hacia otros lugares y poco a poco se va extendiendo sin que nadie acierte a saber el cómo ni el porqué de su origen. Ahí fuera están cantando los pájaros, celebrando la primavera, y las flores se abren en todo su esplendor. Pero no es la misma primavera de antaño. Algo horrible flota en el ambiente y el miedo
se ha apoderado de este pequeño planeta que da vueltas en el universo. Estoy encerrada entre las 4 paredes de esta habitación, mientras en las calles personas extrañas van de un lado para otro, como si hubieran enloquecido. Parecen humanos, pero ni siquiera existe la certeza de que lo sean. Quizás solo son el vehículo de una vida extraña que se ha instalado en nuestro mundo y que poco a poco va minando la humanidad mientras lucha por sobrevivir.